no fue una reencarnación común. Extras. Capítulo 21. La historia continúa. ¿Te imaginas despertar un día como la villana de tu novela favorita sabiendo desde el minuto 1 que estás destinada a morir traicionada, odiada y con cero reputación? Pues eso exactamente le pasó a Choi Suna, que abrió los ojos en el cuerpo de Edith Ringelhoff, la antagonista malcriada y arrogante de una historia que ya no sabemos de memoria. Pero ojo, esta nueva Edith no vino a repetir el papel de villana, no quiso ese final trágico y si se puede pedir quiso sobrevivir y rascarse un poquito de felicidad. Claro, hubiera sido más fácil, no sé, ganar una discusión en redes sociales sin que un cristalito se ofenda, porque el gran autor de la historia, K, no le puso las cosas nada fáciles. De hecho, le tiró encima 3 condiciones que más parecían un grano en el trasero que otra cosa, y aún así, nuestra heroína, la 13ª Edith, se las apañó para cumplirlas, tragarse todo el infierno que vino con ellas y finalmente obtener su final feliz. Eso sí, la historia nos quedó debiendo algunas respuestas importantes, entre ellas las más jugosas. ¿Qué pasó después? Pues bien, con el tiempo, Edith evitó su trágico final y terminó formando una familia feliz junto a Killian Ludwig, ahora convertido en el duque de Ludwig. Así que aquí está mi duquesa. Y allí estaba su semental, es decir, su marido, y cada vez que Edith escuchaba ese título de sus labios sentía las mejillas arder. Vamos, que aún le costaba verse como la duquesa, especialmente porque todavía tenía la imagen de sus suegros en ese puesto. Y sí, solo había pasado 1 año y medio desde que ellos ascendieron a ser la familia más poderosa del imperio después de los mismísimos emperadores, así que Edith aún estaba en proceso de acostumbrarse. Mami, por favor, Lil, no corras o te caerás. Ay, por supuesto, había algo que le hacía mucho más fácil digerir todo aquello. Ahora tenía a sus 2 pequeños tesoros, sus hijos Lillian y Erdin Ludwig. Erdin tan parecido a su padre pero con esos ojos color caramelo de su madre, y Lillian prácticamente una mini Edith, pero con los ojos de Killian. Buenos días, señora. Dijeron 2 voces al mismo tiempo, una más alta y otra más tímida. Al girarse, Edith sonrió al ver a Anna y a Sarah, la hijita que Anna tuvo con Linan, el bibliotecario sexy y serio. Pero ya, tranquilas, luego les cuento bien ese chismecito, porque ahora, como dijo Jack, vamos por partes. Por cierto, llegó esto del monasterio, dijo Killian entregándole una carta. Edith la recibió con emoción. Era de Lizzie, la protagonista original de la novela. Y sí, después del final, muchas cosas habían pasado, tanto que Edith y Lizzie terminaron convirtiéndose en grandes amigas. Así que, pensándolo bien, quizás el título de esta historia ya no debería ser una atípica historia de reencarnación, más bien otra historia común de reencarnación. De cualquier modo, atípica o no, esta ahora era su historia. La carta de Lizzie comenzaba con los saludos habituales y en resumen de la vida en el monasterio. Todo seguía igual de tranquilo, salvo por la llegada de una nueva integrante a la que estaba ayudando a adaptarse. A medida que Edith leía en voz alta, los ojos de sus hijos y de Sarah se iluminaban con emoción, hasta que la llegada de sus suegros interrumpió la lectura. Los niños, incapaces de contener la alegría, corrieron a abrazar a sus abuelos. Desde su asiento, Edith observó cómo la ex duquesa se arrodillaba para rodear con ternura a sus nietos. Resultaba difícil creer que aquella dama dulce y encantadora fuera la misma mujer que había enfrentado con dureza a K, y que sin titubear tomó la decisión de expulsar a Lizzie, a quien consideraba como una hija. Cliff, su cómplice en esos episodios, no corrió mejor suerte. Fue despojado de su derecho como heredero y enviado al frente a demostrar su lealtad. Sin embargo, poco después llegó la noticia de que había desertado y desapareció sin dejar rastro. Nadie supo con certeza qué fue de él, aunque Edith podía intuirlo. Con todo lo ocurrido, no sorprendió que la duquesa Ludwig decidiera retirarse antes de tiempo. Así, Edith comenzó a prepararse para asumir como duquesa. Jocelyn siempre estuvo a su lado apoyándola, aunque su nombramiento se retrasó primero por el nacimiento de su hijo mayor y luego por el de Lillian. Cuando por fin los duques se jubilaron, eligieron mudarse al campo, pero cada visita a la mansión era un recordatorio vivo para Edith de cuánto tiempo había transcurrido.
de cuánto habían sanado las viejas heridas y de cómo, pese a todo, habían logrado construir una relación sólida. Los lazos, antes frágiles, se habían fortalecido. Ahora sí podían llamarse sin duda una verdadera familia. Y esa frase que resonaba con más fuerza que nunca en su corazón, los humanos son mucho más fuertes de lo que parecen, cobró un significado aún más profundo ese día. Edith y Killian miraron a los ex duques con las quijadas desencajadas, como si no hubieran entendido bien lo que acababan de oír. Ellos, ¿qué? Han estado bastante ocupados con la crianza de sus hijos y las responsabilidades del ducado, dijo la ex duquesa con una sonrisa serena. Es justo que se tomen un tiempo a solas. Vayan a tener una cita. Nosotros nos haremos cargo de todo. Vamos, fuera. Y no regresen hasta la noche. Y así fue como los nuevos duques de Ludwig, sin comerlo ni beberlo, fueron obligados a tener su primera cita en mucho tiempo. El único detalle era que todo había sido tan inesperado que acabaron simplemente caminando sin rumbo hasta la calle Darsus. Nada planeado, nada romántico preparado. ¿Qué se suponía que iban a hacer? Estaban oxidados, admitámoslo. Con el peso del ducado y la crianza de los niños, habían aprendido a equilibrar su vida en pareja con sus responsabilidades y no es que se quejaran. Al contrario, lo habían llevado bastante bien, porque cada uno era el apoyo del otro y pensándolo bien, era curioso como una relación que empezó llena de roces había terminado en un amor tan fuerte y estable. Y justo en ese momento, mientras Edith miraba a su alrededor, la reconoció. Esa calle, la misma que había cambiado todo. ¿Te gustaría que demos un paseo? Preguntó Killian como si leyera sus pensamientos. Me encantaría, respondió ella tomando su mano. Claro que pasear tranquilamente por la calle Darsus ya no era como antes. Ahora eran los duques de Ludwig y la gente los reconocía por donde fuera que pasaban. Digamos que si la primera condición hubiera sido pasar desapercibidos, esos dos habrían fracasado estrepitosamente. Y de pronto, Edith sintió un tirón en su falda. Al volverse encontró a una niña pequeña que le sonreía chimuelamente. Su madre, desde la multitud, se disculpaba atropelladamente. Edith sonrió. Para el pueblo, ella y Killian no eran solo figuras de nobleza, sino también símbolos de esperanza. La razón era simple. Gracias a las reformas que habían impulsado, ahora existía un hospital público y un sistema de salud accesible para los plebeyos. Al principio su plan había sido mudarse a Rysing y aplicar allí un modelo de vida mejor, pero con la ascensión al ducado, los planes cambiaron. No obstante, muchas de las ideas de Edith se llevaron a cabo en Ludwig con la ayuda de Linan y Catherine, y aunque hubo que hacer ajustes por la magnitud del territorio, los resultados terminaron extendiéndose al imperio entero. Claro que no todo fue perfecto. Algunos lores se resistieron al cambio y muchas cosas no pudieron resolverse como ella hubiera querido. Pero así es la vida. Imposible arreglarlo todo en una sola existencia. Lo importante es empezar, sembrar y confiar que el esfuerzo de hoy dé frutos en un futuro más justo. Y ahora, mientras caminaban tomados de la mano y veían los rostros iluminados de la gente, Edith y Killian comprendieron que toda esa lucha había valido la pena. Su recompensa era clara y sencilla: un mundo mejor para sus hijos, y lograr eso era la mayor de las alegrías. Mientras tanto, en el ducado, Axel Ludwig estaba sentado con dos moñitos ridículos decorando su cabeza, cortesía de su nieta, y una cara de puro agotamiento mientras veía a sus dos pequeños corretear de un lado a otro como si tuvieran baterías Duracell. ¡Oh! Dios mío, Jocelyn, ¿cuándo vas a volver? Pensaba, a punto de rendirse cuando de pronto apareció Linan en la sala. Los ojos del abuelo brillaron como si hubiera visto un milagro. Linan, ya que estás aquí, ¿por qué no les cuentas a los niños cómo fue que tú y Ana terminaron casados? Dijo disfrazando su desesperación con una sonrisa. Y claro, adoraba a sus nietos, pero ya estaba demasiado viejo para seguirles el ritmo. Linan se quedó mirando a Erdin y Lilian, que ahora lo observaban con ojos más brillantes que faroles de feria. Suspirando, resignado, murmuró entonces: Bueno, ¿por dónde debería comenzar? Obviamente por el principio. Queremos el chisme completo, ¿verdad? Y mientras Linan se preparaba para contarle su historia, Axel aprovechó su oportunidad para escabullirse de allí y revisar algunos documentos.
Anna y Linan, un amor que creció con los años, tan silencioso que casi pasó desapercibido. Tenían la misma edad, habían pasado casi el mismo tiempo en el ducado, pero apenas habían cruzado palabras. Sí, se conocían, pero lo justo y necesario. Eran más extraños que conocidos. Además, sus mundos estaban separados por un abismo. Linan era noble, administrador de confianza de la casa Ludwig. Anna, en cambio, una simple plebeya que había entrado como criada. Así que, ¿cómo demonios terminaron enamorados? Era un amor prohibido. Gritó Lilian con emoción. Se dice amor prohibido, Lilian. Prohibido. La corrigió Sera con paciencia, deletreando cada sílaba. Linan bajó la cabeza. Las lunas de sus lentes se opacaron bajo la luz y ocultaron su expresión. ¿Se había puesto tímido de pronto? No exactamente. Si mirabas bien, podías notar la sutil sonrisa en el serio bibliotecario. Pero no nos desviemos. ¿Cómo empezó todo? Bueno, Linan, como administrador de la mansión, no solo llevaba cuentas e inventarios, también evaluaba al personal según su confiabilidad. Entre los confiables estaba Anna, una criada reservada y responsable que fue asignada como doncella personal de Edith. La razón era simple: su carácter serio la hacía inmune a sobornos y manipulaciones de la temida Edith Rigeholm. Y efectivamente no se equivocaron, solo que nadie esperaba que Edith y Anna terminaran acercándose tanto. Ese vínculo despertó en Linan una inesperada curiosidad. ¿Por qué Anna, que apenas conocía a Edith, le ofrecía una lealtad absoluta? ¿Por qué hablaba de protegerla como si fuese un juramento sagrado? Y un día, incapaz de contenerse, le ofreció un consejo no solicitado. Y Anna, con cortesía pero también con firmeza, respondió: «Le agradezco su preocupación, señor Linan, pero el que yo decida dar mi vida por mi señora es mi voluntad». Esa imprudente voluntad terminó costándole caro. Cliff la acusó de ser cómplice de Edith y la confinó bajo vigilancia. Solo Linan tenía permiso para entrar a su habitación y llevarle comida, y fue en esos días de encierro donde algo cambió. Anna, siempre estoica, lloraba en silencio y le suplicaba ayuda para encontrar a su señora. Se aferró a su pecho temblando y rote, y Linan sintió por primera vez un deseo extraño y casi peligroso: cubrir su rostro con sus manos, secar sus lágrimas, pero no lo hizo. Retrocedió y se escondió en la comodidad de su papel de administrador. Lo siento, haré que te preparen otra comida. Te informaré apenas tenga noticias, por favor descansa, dijo huyendo de la habitación como si escapara de sí mismo. Para alguien que se enorgullecía de administrar todo con precisión, esas emociones eran ingobernables y sin embargo ahí estaban latiendo. Con el tiempo todo salió bien para Edith y Killian y también para Anna, pero Linan nunca dejó de preguntarse qué habría hecho él si no. Esa duda lo persiguió hasta que, incapaz de seguir ignorándola, tomó valor y un día pidió hablar con Anna a solas. Ajustó sus lentes, la miró directo a los ojos y dijo: lo que voy a decir no tiene nada que ver con mi puesto en la mansión. Esto es algo personal. Si te incomoda, puedes detenerme en cualquier momento y te prometo que no habrá consecuencias para ti. Anna lo miró cautelosa, curiosa, y él continuó: primero, quiero disculparme por lo ocurrido con el joven amo Cliff. Pensé que cumplir sus órdenes eran lo correcto, pero después entendí que estaba equivocado. Anna lo observó sorprendida. No esperaba una disculpa de Linan, y de repente desvió la mirada algo sonrojada. No tiene por qué disculparse. Su juicio fue correcto, señor Linan. Yo fui quien desobedeció y debió ser castigada. Puede ser, respondió él suavemente. Pero estamos entrando en una nueva era. Si la duquesa logra que Killian sea nombrado duque, la lealtad que esperarán de sus confidentes será del tipo de la tuya. Lealtad con coraje. Anna se sonrojó más ante el halago inesperado. Pero, señor Linan, está bien que me diga estas cosas. Aún no hay sucesión confirmada. Lo sé, asintió él, y por primera vez dejó caer su máscara imperturbable. Si revelara esta información, probablemente me despedirían ahora mismo, así que te estoy mostrando mi debilidad. Los ojos de Anna se abrieron como platos, y antes de que pudiera responder, escuchó lo impensable. Señorita Anna, mi deseo es conocerla más, con la intención de tener una relación seria con usted. Anna se quedó sin palabras. El siempre serio y reservado Linan Flitch acababa de confesarse. Sí, al parecer así había sido, directo al grano, sin irse por las ramas. Por favor, créele una historia completa a Linan y un altar de paso. De cualquier modo, esa repentina confesión le reinició más que el Windows a Anna, quien trabajó en modo automático en los siguientes días. Y no es que no se sintiera halagada por sus palabras, las cuales aún retumbaban en sus orejas. Sé que por mi posición y jerarquía podrías sentirte presionada, pero no es mi intención. Solo espero que sepas que estas palabras vienen desde el fondo de mi corazón después de mucha contemplación.
Contemplación. ¿Y qué fue exactamente lo que contempló? Ana se sentía halagada, sí, pero también confundida. Siempre había sido consciente de la presencia de Linan. Incluso hubo un tiempo en que fantaseó con encontrar a alguien tan correcto como él. Pero cuando pasas demasiado tiempo en un rol, ese papel empieza a sentirse como tu identidad. Una empleada doméstica no codicia cosas bellas ni caras. Cualquier deseo más allá de lo modesto se llama codicia. Su función era observar, cuidar y limpiar. ¿Qué podía ofrecerle ella, una plebeya sin título, a alguien como Linan Flitch? La respuesta era obvia. Los aullidos de los niños cortaron el momento, rompiendo el feeling de la narrativa de Linan, quien se había emocionado y les estaba metiendo más salseo a las partes importantes. Niños, lloran como si no supieran cómo acabó nuestra historia. Les recordó Linan a Erdin y Lillian, quien seguían llorando a moco tendido. Más allá, Sarah lo miraba con una ceja arqueada. ¿En serio, papá? ¿Pensaste que mamá iba a aceptarte con esa simple confesión? El serio bibliotecario de su padre suspiró también. Bueno, tu madre es una experta cara de póker. ¿Cómo se supone que iba a saberlo? Los niños rieron y asintieron, dándole la razón, y Linan continuó con su peculiar historia de amor. El tiempo pasó y ayudó a que la mente de Ana se aclarara. Paralelamente nació Erdin y ella se convirtió en su cuidadora oficial. Fue entonces que Edith y Killian llegaron con noticias y un regalo para Ana, un documento de ennoblecimiento. Ana, antes una doncella, se convertiría en la niñera oficial de Erdin Ludwig con título propio. Sé que no te interesan estas cosas, pero considéralo, por favor. Siempre te lo he dicho, Ana. Quiero que seas feliz y te encuentres con alguien con quien formar una familia. Edith no sabía que acababa de concederle a su amiga un gran deseo, y con el documento en mano y el corazón acelerado, Ana salió corriendo en una sola dirección, la oficina de Linan. Olvidándose hasta de tocar, abrió la puerta de golpe. Linan casi se cae de la silla del susto. ¿Lo sabías, verdad?, preguntó Ana con los ojos brillantes. Linan se quedó de piedra, comprendiendo enseguida. Te juro que no tuve nada que ver con eso. Jamás me atrevería a ir más allá de tus deseos. Se apresuró a explicar. Entonces, ¿esos sentimientos de los que me hablaste han desaparecido?, preguntó Ana, armándose de valor. La esperanza que había tratado de enterrar volvió a brillar con fuerza, encendida otra vez por Edith. Bueno, no puedo decir que hayan desaparecido, pero no necesitas preocuparte por lo que yo siento. Soy yo quien es responsable de mis emociones, señorita Ana, y Linan no alcanzó a terminar su frase. Ana, temblando de nervios, lo tomó de las solapas de la chaqueta y tiró de él. El beso fue torpe, apenas un roce en la mejilla. Linan era tan alto que ella tuvo que ponerse de puntillas. Cuando se separó, sus ojos verdes la miraban sorprendido, mientras ella lo observaba con una mezcla de valentía y timidez. Si no es demasiado tarde y aceptaras a una mujer ennoblecida como yo, entonces esta vez fue Linan quien la interrumpió. La atrajo de la cintura y la besó, fundiéndose con ella en un beso profundo y definitivamente. Y así, con un beso de amor verdadero, confirmamos nuestros sentimientos. Desde entonces hemos vivido felices. Concluyó Linan recordándonos que la historia era para niños. Claro, aunque aquí entre nos, de chismoso a chismosos, ese fue el día en que Sarah fue concebida. Que no se engañen, esos dos parecían muy recatados, pero por dentro ya se llevaban ganas. Y justo a tiempo terminaron la historia, porque Edith y Killian regresaron de su cita en yate, listos para la cena. Edith intentó por todos los medios que Catherine le confesara qué era lo que la tenía tan inquieta, pero su amiga se mostró obstinada y se negó a hablar. Decía que no pasaba nada, aunque su silencio parecía esconder lo contrario. Fue entonces, casi por casualidad, que Edith encontró en el tacho de basura una hoja de periódico arrugada. Al desdoblarla, leyó un titular que captó de inmediato su atención: Nadia, la princesa estrella en ascenso de Hamed. El artículo describía cómo la princesa Nadia había movido sus piezas para consolidarse como una fuerte candidata al título de princesa heredera junto a su primo, el príncipe heredero Hidayat. Al terminar de leer, Edith comprendió al fin la razón de la irritación de Catherine. Sin embargo, esta negó rotundamente que aquello tuviera importancia para ella. Da igual, él y yo apenas intercambiamos miradas, no importa porque nunca pasó nada. Tampoco es como si no supiera cómo lidiar con estas cosas, ya estoy acostumbrada, dijo Catherine recordando aquel tiempo en el que llegó a enamorarse de Cliff, aunque pronto entendió
comprendió que ese amor nunca sería correspondido. Solo fue una de esas situaciones en las que una cree que es especial, pero en realidad no lo es, añadió con amarga resignación. Edith la observó deseando animarla, pero no encontró palabras adecuadas, y horas más tarde, ya de regreso en Ludwig, convocó a una reunión de emergencia con Killian y Linan para discutir las preocupaciones de Catherine. Bueno, quizás se trate de un malentendido, dijo Killian pensativo. Pero tú mismo dijiste que parecía que había algo entre ellos, le recordó Edith. Lo sé, cariño, pero nunca se sabe lo que se guarda en el corazón de los demás. Pensé que Hidayat sentía algo por Catherine por la forma en la que la miraba. Sin embargo, aunque haya tenido sentimientos por ella, no sabemos qué pudo haber cambiado tras su regreso a Hamed. Han pasado 5 años desde entonces, y en su país los matrimonios entre primos son algo bastante común. Puede que todo sea simplemente un asunto político, explicó Killian. El gesto de Edith se ensombreció y bajó las cejas con desconsuelo. Entonces, como recordando de pronto a la mente más analítica de la habitación, ella y Killian giraron hacia Linan, esperando su opinión. Quizá él pareciera algo inexpresivo por fuera, pero ¿no había sido capaz de conquistar el amor de su vida de la manera más sensata y objetiva? Obviamente su visión podría serles de ayuda. Linan los miró a ambos y dejó escapar un largo suspiro. Edith, Killian y sus hijos, acompañados por Anna, emprendieron un viaje al reino de Hamed. Sería su primer viaje en familia. La razón, Edith quería comprobar algo al respecto a la vida amorosa de su amiga, y ya que la ocasión también servía como excusa perfecta para mostrar un país extranjero a sus hijos, no dejaron pasar la oportunidad. Al llegar a Hamed, fueron recibidos por nada menos que el príncipe Nazar, el mismo que había estado presente en la ceremonia de concesión. Él mismo les dio una cálida bienvenida y los condujo hasta sus aposentos, no sin antes ofrecerles un breve recorrido por el lugar. Hamed resultó ser un reino vibrante, lleno de comercio y de calles coloridas que recordaban a los bazares de Egipto, mercados rebosantes de especias, telas, perfumes y un aire extranjero que desbordaba exotismo. Edith estaba fascinada. En su vida pasada como Suna siempre había soñado con viajar por el mundo, pero nunca tuvo los recursos ni la oportunidad. Ahora, en esta nueva vida, podía sumergirse en una cultura distinta y maravillarse con cada detalle. Lo único que la asediaba era que el mismísimo príncipe Nazar se tomara tantas molestias por ellos. Fue entonces cuando él mismo aclaró que en realidad era solo uno más de los centenares de miembros de la familia real. En Hamed, los reyes solían tener múltiples concubinas, lo que multiplicaba las ramas de sangre real. A eso se sumaban los hijos de tíos y tías que, al ser asesores del trono, también entraban en la contienda por la sucesión. La competencia por heredar la corona era feroz, y entre todos esos nombres destacaba el de la princesa Nadia. Nazar explicó que él y Nadia eran hermanos de sangre, aunque muchos se sorprendían al enterarse de ello. No obstante, a medida que Edith escuchaba, descubría que Nadia no era como los artículos la retrataban. Al contrario, la gente del reino hablaba bien de ella. Uno de los grandes males de Hamed era la trata de niños, un crimen que la familia real solía ignorar, excepto Nadia, que había tomado la causa como propia y luchaba por erradicarla. Esa firmeza y empatía la habían convertido en una de las candidatas más fuertes para convertirse en reina, sobre todo ahora que trabajaba de cerca con el príncipe Hidayat. Nadia se había vuelto una esperanza para el pueblo de Hamed, una buena noticia para ellos, pero una pésima para Catherine. Horas más tarde, ya de vuelta en el palacio, Killian intentó animar a Edith, que no podía evitar sentirse abatida por lo que había escuchado, y justo entonces, a lo lejos divisaron a dos figuras que se acercaban. Eran Nadia y Hidayat. Ambos caminaban juntos conversando con naturalidad, como si compartieran una intimidad genuina. Él se inclinó hacia ella con una sonrisa afectuosa, susurró algo que la hizo reír y se marcharon por un pasillo sin darse cuenta de que Edith y Killian los observaban. Sus expresiones se ensombrecieron. Lo que habían visto parecía demasiado evidente. Quizás Linan había tenido razón después de todo. Antes de partir, él había advertido que todo podía reducirse a un problema de comunicación. La supuesta relación de Catherine con Hidayat se había construido únicamente sobre percepciones, miradas, gestos, una atmósfera sugestiva, pero nunca hubo palabras claras, promesas ni compromisos. En realidad, nadie podía afirmar nada con certeza, y por eso habían
viajado hasta allí. Sin embargo, lo que acababan de presenciar era irrefutable. Nadia no solo era una mujer admirable que luchaba por su pueblo, también parecía la pareja perfecta para Hidayat, y visto así, las esperanzas de Catherine eran casi nulas. No obstante, al regresar a sus aposentos se toparon con una escena inesperada. Ana estaba regañando a una doncella que había viajado con ellos. Su presencia ya resultaba sospechosa. Había sido reemplazada poco antes de zarpar y nadie tenía claro a qué casa servía. Edith y Killian intercambiaron una mirada inquieta y al acercarse entendieron todo. La doncella no era otra que la mismísima princesa Catherine, disfrazada bajo el nombre de Sally, la identidad que solía usar cada vez que deseaba pasar inadvertida. Killian estaba furioso, y con razón. Catherine había actuado por puro impulso, sin medir las consecuencias. No parecía consciente de que era parte de la realeza. Si alguien se enteraba de que la princesa, segunda en la línea de sucesión, había entrado en secreto en un palacio extranjero, el escándalo sería mayúsculo. Edith observaba cómo su esposo la reprendía sin descanso mientras Catherine guardaba silencio cabizbaja, sin pronunciar una sola palabra en su defensa, y aquello era lo más extraño. Catherine nunca se quedaba callada. Entonces Edith entendió. Su amiga estaba desesperada. «Cariño, déjame hablar con ella», pidió Edith en voz baja. Killian soltó un largo suspiro conteniéndose a duras penas, pero finalmente cedió y la dejó a solas con Catherine. Edith se acercó despacio, la llamó con suavidad y con la sinceridad que solo se tiene entre amigas, le hizo una pregunta directa. «¿De verdad te gusta tanto el príncipe?». Las mejillas de Catherine se tiñeron de rojo. Edith lo comprendió en ese instante. Ella misma había estado en su lugar alguna vez. Cuando los sentimientos se aferran a una persona, no hay voluntad que logre arrancarlos. Por más que uno lo desee, es imposible soltarlos, y en ese forcejeo del corazón una termina haciendo tonterías. Catherine solo había querido confirmar la verdad con sus propios ojos. Mucho más tarde, Catherine decidió escuchar los consejos de Edith y Killian. Lo mejor era mantener su identidad en secreto. No le gustaba la idea, pero comprendía que tenían razón. Mientras pensaba en ello, dejó que su mirada se posara en sus adorables sobrinos. No eran su familia de sangre, pero los quería como si lo fueran. Sonrió con ternura cuando comenzaron a bombardearla con preguntas ingenuas. Erdin, con sus grandes ojos brillantes, fue directo al punto. «Tía, ¿hiciste todo eso por amor? ¿Como en un cuento de hadas?». Catherine bajó la vista y murmuró con una sonrisa triste. «Lamentablemente mi historia de amor no es como los cuentos de hadas». Pero, para su sorpresa, los pequeños no tardaron en refutarla. «La abuela dice que el amor es como una batalla, que tienes que luchar por él», declaró Erdin con entusiasmo. Es cierto, intervino Lilian. los abuelos, mamá y papá, también el tío Linan, todos ellos lucharon por las personas que amaban. Sí, ellos tuvieron el valor de hacerlo y ganaron el amor de sus vidas. Tú también puedes, tía Catherine, remató Erdin con la seguridad inocente de un niño. Catherine los miró en silencio, conmovida. Esos dos apenas eran unos pequeños, pero lograban decir con simplicidad cosas que a los adultos les resultaban demasiado complicadas. Y lo peor era que tenían razón. Tomó aire y con una sonrisa débil les preguntó con suavidad. «Erdin, cariño, ¿me ayudarías un poquito?». Quizás había llegado el momento de aceptar que ella también debía luchar, pero las cosas no salieron como esperaba. Después de dejar a Lilian y asegurarle que regresarían pronto con Erdin, Catherine salió con el pequeño a dar un paseo por los jardines. Fingía que el niño no podía dormir y que como simple doncella no era más que su acompañante. Pero tras un rato de deambular, se sintió ridícula. ¿Cómo había llegado a ese extremo? Estaba usando a su sobrino para cumplir un deseo egoísta. Con un suspiro resignado, se inclinó hacia él y murmuró que era mejor regresar, pero no alcanzaron a dar la vuelta ya que una voz masculina y conocida los detuvo en seco. Catherine se quedó congelada, reconoció aquella voz de inmediato y al girarse lo vio. Hidayat. Sus ojos se abrieron con sorpresa al identificarla, pero aquella emoción duró apenas un instante. Enseguida su expresión se transformó en angustia. «¿Qué estás haciendo aquí?», le dijo con un tono duro que destrozó de golpe la efímera ilusión de Catherine. Toda la emoción que había sentido se borró de su rostro. Se quedó inmóvil, sin palabras, mientras el pequeño Erdin intentaba justificarse por ambos.
ojos, pero Hidayat no suavizó su expresión. Al contrario, se volvió aún más severo y con voz firme ordenó que lo siguieran. Él mismo los conduciría de regreso a sus habitaciones. Una vez allí, Catherine reunió valor y lo miró a los ojos. ¿No tienes nada más que decirme?, preguntó con un hilo de voz. Hidayat se detuvo, su mirada rota habló antes que sus labios. Solo espero que no volvamos a encontrarnos aquí, dijo finalmente antes de darse la vuelta y marcharse. La puerta se cerró tras él, dejándola con el corazón destrozado y una rabia incontenible que la consumía por dentro. Sin embargo, al entrar por completo en la habitación, esa furia se transformó en algo mucho peor: miedo, pues Lillian no estaba en el lugar que la había dejado. Lillian no estaba por ninguna parte. Habían revisado cada rincón en la habitación y también fuera de ella, pero no había rastro de la niña. Catherine, que esa noche se había encargado de cuidar a los pequeños, se sentía fatal, consumida por la culpa. Edith, aunque angustiada, le pidió que se calmara. Entonces la puerta se abrió y apareció la princesa Nadia, sosteniendo en brazos a la pequeña que dormía plácidamente entre sus manos. Edith corrió a abrazar a su hija y con alivio le agradeció a la princesa. Nadia solo sonrió con serenidad. Encantada de conocer la duquesa y también a su acompañante. Parece que los rumores eran ciertos. La princesa del reino vecino está aquí. Es usted muy hermosa, princesa Catherine, dijo con una sonrisa conocedora antes de añadir con naturalidad: ¿les molestaría que hablemos dentro? Edith y Catherine intercambiaron una mirada sorprendida. La seguridad con la que Nadia hablaba revelaba que estaba más enterada de lo que habían imaginado. Una vez dentro, la princesa volvió a sonreír, como intentando suavizar la tensión al notar que sus huéspedes la observaban con cautela. Imagino que Nazar ya les contó sobre la lucha despiadada sobre la sucesión en Hamed. Si solo se tratara de intrigas palaciegas, no estaría tan preocupada, pero lo cierto es que necesito un aliado confiable. Alguien que me cubra la espalda y que sobre todo no tenga ambición por el trono. Sé que pido demasiado. Los presentes parpadearon desconcertados, pero Nadia siguió hablando con la misma naturalidad. Hidayat regresó en el momento preciso. El pueblo estaba en un frenesí por su retorno, pero le faltaba respaldo, así que acudió a mí. A cambio de su ayuda para convertirme en reina, le ofrecí concederle cualquier deseo. Dicho esto, Nadia fijó la mirada en Catherine, que la observaba incrédula. Así es, princesa imperial. Hidayat y yo no somos verdaderos amantes. Todo fue un acuerdo estratégico. Después de todo, ¿a quién no le gustan las historias de romance, verdad? Así que era eso. Por fin todo empezaba a tener sentido. Sin embargo, Edith no entendía por qué Nadia les estaba revelando aquello. Fue allí que la princesa de Hamed se levantó con calma y le respondió antes de que pudieran formular la pregunta: quiero que la casa Ludwig respalde mi causa. Es un buen trato si lo piensan. Cuanto antes me convierta en reina, antes Hidayat recuperará su libertad. Y lo más importante, si los sucesores más belicistas descubren que la princesa imperial está aquí en secreto, eso podría desencadenar un conflicto internacional. Así que piénsenlo. Mañana Nazar preparará un desayuno para ustedes. Espero su respuesta entonces. Y con esas palabras, Nadia salió dejándolos sumidos en un silencio tenso. Edith miró a Killian con preocupación, preguntándose qué debían hacer. Lo que Nadia había presentado como una oferta no era más que una amenaza velada. Catherine al fondo se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la culpa. Todo aquello había comenzado por ella. Sin embargo, Killian, más reflexivo, trató de analizar las opciones. Tal vez la situación no era tan desesperada como parecía, pero justo cuando intentaba calmarse, Anna entró apresurada a la habitación con una noticia que le heló la sangre. El pequeño Erdin había desaparecido. Todo indicaba que el pequeño Erdin había sido secuestrado por un grupo de traficantes de esclavos. Normalmente esos criminales se enfocaban en niños plebeyos, pero el rumor sobre la llegada de nobles extranjeros debía haberse esparcido con rapidez. Para ellos era la oportunidad perfecta de provocar una crisis que encendiara la chispa de una guerra y generara fricción entre reinos. Ante la gravedad de la situación, Nadia ordenó a Nazar movilizar de inmediato a las tropas reales bajo el amparo de una emergencia diplomática. Luego solicitó la colaboración directa de Killian y los caballeros de élite que los acompañaban. En cuestión de minutos, se organizaron en 3 unidades de búsqueda, cada una bajo el mando de Killian, Hidayat y la propia Nadia. Sin embargo, la princesa fue más allá. Pidió también la participación de Catherine, bajo la excusa de que entre sus doncellas había una hábil jinete que podía resultar de gran ayuda, y considerando que el personal era insuficiente, logró integrarla a la misión. Así, con su plan apresurado pero firme, los grupos se dispusieron a partir en busca de
de Erdin. Mientras tanto, Edith permaneció atrás, con Lillian en sus brazos. Su deber como madre la obligaba a proteger a su hija, pero sus pensamientos eran un torbellino caótico que no lograba contener. Siempre había creído que derrotar a K en su historia original significaba liberar este mundo, y que al hacerlo, había asumido el papel de protagonista en una vida distinta. Había imaginado que tras superar las dificultades vendrían cosas buenas, un porvenir donde siempre apareciera un salvador en los peores momentos y donde lo imposible nunca ocurriera. Pero enfrentada a esa realidad, comprendía lo ingenuo de su pensamiento, porque si de verdad fuera el caso, no estaría temblando de miedo en ese instante. Su pequeño Erdin estaba en peligro, y aunque se repitió una y otra vez que todo saldría bien, que pronto lo traerían de vuelta, no pudo evitar sentir que el suelo se abría bajo sus pies y que el mundo entero se derrumbaba con él. El fragor de los cascos retumbaba en la noche. Las antorchas iluminaban la polvadera levantada por los jinetes que avanzaban a toda prisa, dividiéndose en escuadrones bajo las órdenes de Gillian, Hidayat y la princesa Nadia. La tensión podía palparse en el aire. Los gritos de los secuestradores resonaban entre los matorrales como ecos de pesadilla. Catherine apretó las riendas con fuerza, su corazón latiendo al ritmo frenético del caballo. No podía fallarles otra vez. El viento le golpeaba el rostro, con Erdin aferrado con fuerza en su pecho. El caballo relinchó y brincó por encima de un obstáculo, arrancando del niño un grito de pánico. Los secuestradores rugieron de rabia al verlos escapar. Uno de ellos bramó una orden, y pronto el silbido de una flecha cortó el aire, pero una sombra se interpuso en el trayecto. Hidayat se erguía frente a ella, la flecha clavada en su costado. Su mirada ardía con una mezcla de dolor y determinación. No dejaré que toquen ni un solo cabello suyo, dijo, su voz firme incluso en medio del tormento. Viendo cómo Catherine se alejaba con el niño a salvo mientras los hombres de Gillian y Nadia cubrían su retirada. En la residencia, Edith esperaba con Lillian en brazos, los ojos enrojecidos por la angustia. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y Catherine apareció tambaleante con Erdin entre los brazos. Edith dejó escapar un sollozo desgarrador. Corrió hacia ellos, atrapando al pequeño en un abrazo desesperado. Catherine apenas pudo respirar cuando madre e hijo se fundieron en un abrazo llorando de alivio. El corazón le dolía tanto que sintió que se rompía en silencio. Y horas después, la quietud pesaba en los pasillos. Catherine caminaba con los ojos rojos, agotados de tanto llorar. La culpa la consumía, todo había ocurrido por su imprudencia. En una esquina del patio la esperaba Nadia junto a Nazar. Con un gesto, la princesa pidió quedarse a solas. Catherine entonces inclinó la cabeza. Gracias por darme la oportunidad de redimirme. Si no hubiese tenido este chance, jamás habría tenido el valor de mirar de nuevo a Edith ni a Gillian. Estoy en deuda contigo y haré lo que sea por ayudarte en lo que necesites. Catherine hizo una pausa buscando palabras. Sé que soy una persona con muchos defectos, pero los defectos de una persona no anulan sus responsabilidades. Lo importante es lo que uno hace a pesar de ellos. Nadia la observó en silencio, luego sonrió de forma misteriosa. Ya veo. Ahora entiendo por qué a Hidayat le gustas tanto. Catherine parpadeó ruborizada. ¿Qué quiere decir? ¿Es que no lo ves? Nadia la dio la cabeza divertida. Hidayat está enamorado de ti. Las palabras la golpearon como un rayo. Su corazón latió con fuerza, con esperanza. Nadia entonces le contó cómo desde su regreso a Hamed, Hidayat había buscado aliados y cómo el compromiso entre ellos no era más que una fachada estratégica sostenida con una sola condición: la libertad de decidir su propio destino y el derecho de negociar su boda con la princesa imperial. ¿Sí? Con ella. Catherine escuchaba temblorosa, como si todo el peso de sus inseguridades se desmoronara. Siempre creyó que era un estorbo, alguien a quien nadie podría amar por lo que era, pero ahora ese chico realmente está loco por ti. Deberías ir a verlo. Hasta recibió una flecha por ti, añadió Nadia con naturalidad. La respiración de Catherine se agitaba mientras corría por los pasillos. Empujó la puerta y lo vio. Hidayat descansaba en la cama con vendajes alrededor del torso, pálido e inconsciente. Avanzó hasta él y tomó su mano con fuerza, como si temiera perderlo en cualquier instante. «Soy una tonta», murmuró entre sollozos. «Siempre fui inmadura, actué sin pensar y por eso casi pierdo a Erdin y ahora casi te pierdo a ti». Las lágrimas resbalaron sobre su rostro y cayeron en la mano que sostenía. Y de pronto una caricia
débil le rozó la mejilla y ella levantó la vista. Hidayat estaba despierto, observándola con una expresión fatigada pero serena. Me alivia saber que estás bien, susurró él. Catherine negó con la cabeza temblorosa. Yo no sé qué decirte, apenas nos conocemos. Él esbozó una sonrisa tenue. Eso no importa. Lo que importa es que eres fuerte, honesta y genuina. Es algo que rara vez he visto en este mundo lleno de máscaras y cuchillos ocultos. Hidayat inspiró con dificultad. Tal vez no nos conozcamos demasiado, pero estoy seguro de algo, de que eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Fue amor a primera vista, Catherine. Te amo. El corazón de ella se desbordó. Lágrimas, incredulidad, alegría, todo se mezcló en su rostro tembloroso. Y días después, la comitiva de Edith y Killian debía regresar. Catherine se colocó la peluca que ocultaba su identidad y con el alma encogida subió al barco. Al otro lado, Hidayat se mantenía en pie saludándolo con un gesto y cuando sus miradas se encontraron, él formó con los labios palabras silenciosas. Nos vemos pronto. Aunque no todo fue color de rosa. Después de todo el caos que Catherine había provocado en Hammett, era lógico que su hermano, el emperador, no estuviera precisamente feliz con la situación. Pasaron largas horas hasta que logró comprender que todo aquello había sido un acto de amor. Y tras convencerlo, al fin, después de 5 años de espera que realmente valieron la pena, el proceso de la boda nacional se llevó a cabo rápidamente. Así, la princesa Catherine y el príncipe Hidayat se casaron y vivieron felices y comieron perdices. Edith, que aplaudía con entusiasmo desde más allá, no cabía en su alegría. Esto es tan hermoso, susurró emocionada. Tú eres hermosa, replicó Killian, aunque su rostro decayó un poco al recordar su propia boda con Edith. En ese entonces, ella se veía despampanante y aunque nunca lo admitió en voz alta, lo cierto es que pensamientos bastante pecaminosos lo asaltaron al verla por primera vez con el vestido de novia. Para ser sinceros, lo primero que quiso hacer fue arrancárselo. ¿no has pensado en volver a casarte? Preguntó de pronto él, tomándola por sorpresa. ¿Qué estaba diciendo? Cariño, ¿tienes idea del esfuerzo que todo eso implica? Resopló Edith con ironía. Estar pendiente de la recepción, caminar con un vestido apretado, soportar los tacones, lidiar con la sed y el hambre. ¡Ay, no! Es agotador. Edith enumeraba cada incomodidad con toda seriedad, pero lo único en lo que Killian podía pensar era en Edith dentro de la bañera. Sus mejillas ya estaban rojas solo de imaginarlo. Cariño, ¿por qué pones esa cara? No es nada, solo pensaba que si el evento dura tanto tendré que despedir a los niños primero. Pero, ¿de qué estaba hablando su marido? En fin, horas después, Edith y Killian regresaron al ducado. Sin embargo, al acercarse al recibidor notaron a Anna y Linan esperándolos afuera. Sus rostros desencajados anunciaban una tragedia y cuando se aproximaron, entendieron la razón. Se trataba de una noticia que nadie habría imaginado. Lizzie Sinclair había fallecido. No se trataba de una mala broma. Lizzie realmente había muerto. Cuando Edith llegó al convento, las monjas ya estaban velando su cuerpo. Según contaron, Lizzie había contraído la enfermedad de aquellos a quienes cuidaba, una epidemia que avanzaba sin piedad. No hubo mucho que pudieran hacer. Edith miró con pesar el ataúd. Lizzie había cargado con la responsabilidad de lo que el autor original había escrito para ellos, soportando en silencio las dificultades de ese mundo. Si hubiera sabido que partiría de una manera tan absurda, Edith pensó que habría hecho más por ella. Fue entonces que notó una presencia detrás, y al girarse, se sorprendió de nuevo. «¿Qué estás haciendo tú aquí?», preguntó a la defensiva. La mujer guardó silencio, con la mirada fija en el ataúd y un gesto amargo. Edith entonces recordó la última carta de Lizzie, aquella en la que mencionaba la llegada de una nueva integrante del convento a quien estaba ayudando a adaptarse a la vida monástica. En esa carta, Lizzie describía a una joven noble, altiva, poco acostumbrada a la austeridad y la sencillez del lugar, pero Edith jamás imaginó que esa chica sería Leila Sinclair. ¿Cómo había terminado ella allí? ¿Y por qué parecía tan afectada por la muerte de Lizzie? Bueno, después de la gran humillación que sufrió en la fiesta nacional, la reputación de Leila se desplomó. Su padre intentó casarla con algún conde anciano, pero fracasó, y al final no tuvo más opción que enviarla al único sitio en el que una noble soltera podía refugiarse, el convento. Allí se encontró con Lizzie, y pese a todo, Lizzie la ayudó a sobrellevar la dureza de esa nueva vida. Al principio Leila se mostró reacia, pero poco a poco empezó a abrirse a ella. Pero justo cuando lo hacía, Lizzie partió para siempre. Ni siquiera pude decirle que lo sentía, susurró Leila, y en su corazón no quedó más que arrepentimiento.
Y sí, a veces la gente cambia, pensó Edith, pero a veces es demasiado tarde. Cliff estaba sentado con una botella medio vacía colgando de su mano temblorosa. Sus ojos hundidos, rodeados de ojeras, reflejaban un cansancio insoportable. El ruido de la ciudad le golpeaba la cabeza como un martillo. Cada bocina, cada voz desconocida se mezclaba en un caos incomprensible. ¿Cómo sucedió esto? Pensó, perdido en medio de su propio letargo. Solo recordaba una cosa. En su desesperación por alcanzar lo imposible, el sistema le mostró un camino. Él creyó que se trataba de un milagro sublime, nacido del poder del amor verdadero, pero lo que encontró no fue el paraíso, sino un mundo extraño, ruidoso y brutal. Entre la multitud de rostros ajenos, una mujer lo llamó por su nombre. Al girarse, la vio, una desconocida que lo miraba como si lo hubiera amado toda la vida. Cliff la reconoció al instante. Era Lizzie, o al menos eso pensó, pero no era la dulce mujer que había conocido. Su aspecto, su voz, su energía eran diferentes, y lo más inquietante, cuando ella lo tocó, todo lo que sintió fue un rechazo instintivo, como si su piel se rebelara contra ella. Ambos quedaron sorprendidos. Él, avergonzado, se disculpó de inmediato. Por primera vez no estaba dominado por el guión, por las emociones prefabricadas del autor. Era libre y, sin embargo, se sintió más perdido que nunca. Pensó que al reencontrar a Lizzie todo volvería a la normalidad, que su mundo hallaría la paz que tanto anhelaba, pero no fue así. Su mundo, su nuevo mundo, se agrietó aún más. Cuando Cliff llegó, todo lo que conocía se redujo a cenizas. Incluso su sentido común se volvió inútil. Tuvo que empezar de cero, aprender un idioma incomprensible, contener emociones que nunca antes había tenido que gestionar. Allí no podía actuar impulsivamente. Allí sus errores tenían consecuencias reales. Hasta fue arrestado sin entender por qué. Lizzie, o aquella mujer que decía serlo, no lo ayudaba en nada. Tiraba de él, le regañaba, le daba órdenes. No era el refugio que esperaba, sino una cárcel viviente. Cliff se sentía sofocado, fuera de lugar, atrapado en una piel que no reconocía, y en medio de esa confusión infinita, lo comprendió. Ese mundo no era un milagro, era un infierno, y por primera vez en su vida, sintió que había tocado fondo. Oh, Cliff, ¿verdad que ya nada se te hacía fácil? Lizzie Sinclair, el único amor de Cliff Ludwig, la razón por la que respiraba y al mismo tiempo la mujer que destruyó su vida. Cliff miró a Kat con ojos apagados. Ella seguía enfocada en sus propios asuntos, como si nada le importara. Solía repetir una y otra vez que todo eso era culpa de aquellos que le guardaban rencor. Cliff había intentado todo, buscar salidas, soluciones, cualquier forma de escapar de ese mundo que los asfixiaba, pero nada funcionaba. El ciclo volvía a repetirse y al final Cliff y Kat estaban condenados. Cargaron con sus culpas, terminaron recriminándose y echándose la culpa entre ellos. Qué mejor final para quienes habían obrado mal, ¿verdad? La primera Edith soltó una carcajada al ver en qué habían acabado esos dos miserables. Para ella era justicia. Míralos, peleando por esas condiciones especiales justo frente a sus narices. Se burló de nuevo mientras la sexta Edith la observaba con cierta preocupación. ¿Cuánto tiempo más iba a quedarse la primera Edith allí? Todas las demás ya habían partido, solo quedaban ellas dos. ¿Qué pasa? Pensé que querías ver a esos dos arder en su propio infierno. ¿No era también tu deseo de venganza?, preguntó la primera Edith. Sí, lo había sido, pero ya todo había terminado. ¿Qué sentido tenía seguir aferrándose a una venganza vacía? La sexta Edith solo quería vivir su nueva vida y la primera Edith, al verla marchar sin comprender del todo su decisión, giró hacia la pantalla, observó cómo la escena se repetía sin fin y pensó que en efecto todo comenzaba a volverse aburrido, monótono. ¿Y si reencarno para ver con mis propios ojos cómo sufren esos desgraciados?, pensó. Las personas que se dejan arrastrar por sí mismas terminan estancadas, pudriéndose poco a poco. Ya lo habíamos visto. Mientras tanto, en otro lugar, Lizzie despertó de un largo y profundo sueño. Recordaba haber enfermado por aquella epidemia, recordaba haber muerto. Entonces, ¿dónde estaba? Vaya, y pensar que vienes ahora después de haber sufrido todo lo que había que sufrir, dijo una voz. Lizzie se giró y allí estaba, la Edith original. Pero, ¿por qué seguía allí? Con las restricciones del libro,
liberadas, todos los personajes podían hacer lo que quisieran. ¿Qué hacía Edith todavía en ese sitio? ¿Lo olvidaste? Dijiste que me enseñarías, murmuró Edith. Dijiste que me dejarías salir de aquí para poder aprender a amar y ser amada. Edith sonrió y extendió su mano. Lizzie la miró conmocionada y de pronto entendió. Todo ese tiempo, Edith la había estado esperando. Entonces también ella sonrió y tomó su mano. Los que avanzan siempre continúan. Lillian corría riendo mientras Cloud, el pequeño príncipe heredero, la perseguía sin descanso. El juego terminó abruptamente cuando se toparon con su hermano mayor. Con 12 años ya cargaba con responsabilidades de futuro heredero de los Ludwig y a su lado estaba Sarah, la que sería su administradora y quizás algún día algo más. Claro que era muy temprano para hablar de matrimonios. Después de todo, aunque habían pasado 5 años, seguían siendo niños llenos de inocencia. En ese momento, la princesa Catherine junto a su esposo y el emperador llamó a los pequeños para que se prepararan. La tía de ellos, ahora reina de Hammett, llegaría pronto de visita. Y asimismo, en otro lugar, Edith miró el reloj con cierta inquietud. Iban un poco retrasados. Entonces escuchó la voz de su marido, como siempre acompañada de esa sonrisa cautivadora. ¿Olvidaste esto? Dijo Killian levantando un sobre fuera de su alcance. Edith intentó tomarlo, pero él lo alzó más sobre su cabeza como solía hacer siempre. Ella no pudo evitar sonreír. A pesar de lo serio que podía ser, su marido seguía siendo el mismo hombre cariñoso de siempre. Habían pasado 5 años. Él se veía aún más atractivo con la madurez y el amor entre ellos solo había crecido fortaleciéndose. Un amor que había atravesado reencarnaciones y fronteras. Un amor maravilloso, fantástico. Un amor que los había hecho crecer. Fin. Coffee cools as she rewinds. Screens glow blue, the world's online, and Natalie is right on time. Headset on, a gentle sigh. Have you tried to turn it off? Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.